Buenos días chicos, el día de hoy les explicaré unos conceptos generales sobre el desarrollo. Habría que empezar por explicar que no es lo mismo el concepto de desarrollo, crecimiento y maduración, pese a que en la vida cotidiana o el día a día utilizamos como si fuera un sinónimo los conceptos de crecimiento y desarrollo. Resulta ser que allá a nivel profesional hay una diferencia sustancial en ellos. Empezaremos por definir el término de crecimiento. Crecimiento se refiere al aumento en el número de células de un organismo, que da como consecuencia el aumento de tamaño. Esto quiere decir, crecimiento solamente se refiere al aumento del tamaño, del volumen de un elemento. A diferencia del desarrollo, el desarrollo implica un cambio en las funciones de un organismo. Esto quiere decir, no tiene que ver tanto con el aumento de tamaño, sino con las funciones que éste realiza. Un claro ejemplo de esto sería, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? Un niño crece desde el nacimiento hasta la adolescencia, va aumentando su tamaño cuando es un bebé, cuando es un infante, cuando es un niño, hasta llegar a la adolescencia hay una serie de cambios. Hay un aumento en el tamaño, ¿sí? Ahora, respecto al desarrollo, como les explicaba ahorita, se refiere a un cambio en las funciones del organismo. Esto quiere decir que las funciones que tenía el organismo son nuevas. Por ejemplo, en la adolescencia cambia las funciones de reproducción. Vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la primera vez que llega la regla, pues esto genera un cambio en el organismo. Una niña no puede tener hijos. A partir de la primera menstruación, se genera la posibilidad ahora de tener hijos. No es el aumento de tamaño, sino el cambio en las funciones del organismo, ¿sí? Por otro lado, tenemos el concepto de maduración. Maduración se refiere al al punto máximo de una etapa, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de que una niña llegue a tener o a presentar la regla como a los 11, 12 años, esto no significa necesariamente que el cuerpo esté preparado para tener un hijo, ¿cierto? Una niña de 10, 12 años sería incluso peligroso que llegara a tener un hijo. Ahora, el concepto de maduración se refiere al fin o al logro máximo de una etapa, cuando ya el cuerpo está preparado. Una niña de 12 años no puede tener un hijo, más o menos hasta llegar a los 20, 24 años aproximadamente, es cuando el cuerpo se encuentra en un desarrollo óptimo para poder reproducirse. Es ahí cuando ya la mujer puede tenerlo, ¿sí? Como trato de explicar, la diferencia entre crecimiento solamente es un aumento en el número de células, genera un aumento en el tamaño. El desarrollo se refiere a un cambio en las funciones del organismo. Y por último tenemos la maduración, el punto máximo de una etapa dentro del cuerpo, ¿sí? Ahora, dentro del desarrollo existen diferentes tipos de desarrollo. Principalmente podemos distinguir tres tipos. El desarrollo físico, que se refiere únicamente a los cambios a nivel fisiológico, a nivel corporal, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al tema de la adolescencia, el desarrollo de los senos, la primera menstruación, la aparición del vello, tanto en el caso de los hombres como en las mujeres, la espalda ensanchada, el cambio en la voz, son cambios meramente físicos. Por otro lado, tenemos lo que es el desarrollo cognitivo o cognoscitivo, que se refiere a cambio en las funciones mentales. Si yo le pidiera a un niño de aproximadamente 2 años de edad que me hiciera una operación matemática como una división, lógicamente no podría hacerlo, porque su cerebro todavía no tiene la capacidad de desarrollar ese tipo de pensamiento. El cambio cognoscitivo, la palabra cognoscitivo se refiere al conocimiento, memoria, pensamiento, sensación, inteligencia, lenguaje, aprendizaje. Son funciones que se van a ir desarrollando en esta... son funciones que son parte de este desarrollo cognoscitivo. Por otro lado, tenemos el desarrollo psicosocial, que se refiere al cambio tanto en las funciones psicológicas, como por ejemplo la personalidad, como por ejemplo los gustos, como por ejemplo los valores, etcétera. Y por otro lado tenemos la parte social, que se refiere al contacto o a la interacción que se tiene con otras personas. No es la misma manera en la que se desarrolla un niño en la que se desarrolla un adolescente.
Tal vez un niño, por ejemplo, convive con sus compañeros de escuela solamente durante el periodo escolar. Una vez regresando a su casa, pues se olvida completamente de ellos. En la adolescencia, por ejemplo, en la secundaria, empieza a haber una interacción más allá de la escuela. Empiezan a salir, empiezan a convivir por fuera. En la preparatoria incluso se juntan sin la necesidad de tener un motivo escolar. Ya salen a fiestas, ya conviven por fuera, salen a comer, etcétera. Ya en la preparatoria o en la universidad, la gente con la que nosotros convivimos se va haciendo cada vez más selectiva. Cada vez nos gusta más o nos interesa más las personas por su forma de ser y no tanto por el ambiente escolar. Ese sería un ejemplo del desarrollo social. Espero que este audio les sirva, espero que les guste esta manera. Voy a intentar hacer este tipo de actividades para ver si es que ustedes tengan un mejor aprendizaje. Como quiera, ya saben que cualquier duda, consulta, me pueden decir directamente con toda confianza y estoy aquí para ayudarlos a ustedes en lo que necesiten.